Aplicaciones matemáticas en optometría, tema 3. La óptica básica se encarga de estudiar los fenómenos fundamentales como la propagación de la luz de un medio a otro, la polarización, la difracción y la coherencia de la luz. Estos fenómenos se pueden estudiar con la ayuda de las matemáticas. Ejemplo, los topógrafos corneales computarizados que consiguen medir en el mismo instante muchos puntos de dicha superficie para componer un mapa colorimétrico fácilmente. 3.1. Valoración de la superficie corneal. La topografía corneal alude a la orografía o terreno corneal y a la interpretación de su geometría mediante unos mapas de colores obtenidos en esta medida. Clásicamente, la curvatura de la córnea se mide con los queratómetros de Hubble y Helmholtz, modelos no tan recientes, que hoy en día se siguen utilizando, pero la tendencia es al desuso. Queratómetros. El queratómetro es un instrumento que proporciona el valor del radio de la curvatura de la cara anterior de la córnea en su zona central situada delante de la pupila. El de Hubble se trata de un aparato que determina el grado de astigmatismo al producir la reflexión sobre la córnea de dos miras colocadas concéntricamente respecto a ella. El de Helmholtz dispone un sistema de miras iluminadas, un telescopio que amplifica la imagen reflejada y un sistema de doble prisma que permite duplicar y mover las imágenes reflejadas en la córnea. Se hace la medida simultánea del radio de curvatura en ambos meridianos. Los topógrafos corneales computarizados consiguen medir al mismo instante muchos puntos de dicha superficie para componer un mapa colorimétrico fácilmente legible e interpretable de la geometría con la que se está trabajando. En la actualidad hay multitud de topógrafos analizadores de la córnea basados en distintas tecnologías. La gran ventaja de esta tecnología es que consigue un mapa real de la cara posterior de la córnea y de la geometría endotelial. Los algoritmos matemáticos empleados en esta aplicación producen diferentes tipos de mapas topográficos, de elevación axial, tangencial, paquimétricos y de energía real. 3.1.1. Significado geométrico de las curvaturas. La córnea tiene una peculiaridad geométrica, no es una superficie esférica, sino asférica o como habitualmente se le denomina en el ámbito sanitario, prolata. Esto significa que en la zona central, aproximadamente a los 3 milímetros centrales, tenemos una geometría semejante a un casquete esférico, pero a medida que nos alejamos del centro hacia la periferia, la córnea se va aplanando. Al factor que dice cuánto y cómo se aplana periféricamente se le conoce como factor de forma P, aunque también hay otras acepciones según marcas comerciales como factores de excentricidad E, asfericidad o coeficiente Q, que no solo deja de ser expresiones matemáticas, sino lo mismo, son los valores de normalidad para la córnea sana, de que Q oscila entre menos 20 y menos 45 aproximadamente, y hoy en día se calculan con cualquier topógrafo. En la imagen se ve cuánto vale Q para una córnea esférica, que es igual a 0, córnea oblata, que es menor a 0, córnea esférica aproximadamente de menos 2 a menos 4, córnea muy esférica, hiperprolata, que es mayor o igual a menos 0.6, menor o igual a menos 0.6. Normalmente la córnea, además de la esfericidad ya comentada, suele tener astigmatismo en mayor o menor medida. Esta se caracteriza por dos meridianos topográficos de mayor y menor potencia, respectivamente, máximo y mínimo, perpendiculares entre sí y cuando el astigmatismo es regular, que es la mayoría de los casos. Las córneas no suelen ser esféricas en los 3 milímetros centrales, habitualmente suelen detectar valores astigmáticos en esta zona. En cuanto a la relación paquimétrica de espesor que tiene la cara anterior y posterior de la córnea, debemos tener en cuenta que el centro del grosor es inferior a las zonas periféricas o marginales. Por norma general, el espesor en micras de la zona central suele oscilar entre 500 y 550. A medida que nos alejamos hacia las periferias, obtenemos valores paquimétricos en torno a
650 y 760 micras. El último aspecto de la geometría corneal es el endotelio, que tiene un radio de curvatura diferente de la cara anterior. El valor estándar es de 6.5 micras. Esta relación de curvatura entre ambas caras es la que confiere a la córnea unas características refractivas especiales como sistema óptico, entregando potencias de 42 a 43 dioptrías como valores estándares. 3.1.2 Cálculos de los mapas de curvatura. Los topógrafos corneal es una prueba que simula el relieve corneal anterior en varias formatos de estudio con sus radios de curvatura sectoriales mediante un dispositivo denominado topógrafo. Esta prueba se utiliza para evaluar la superficie corneal, para descartar patologías y sobre todo en nuestro previo en pacientes que quieren someterse a cirugías refractivas láser para corregir sus efectos de visión. Todos los mapas mostrados en los topógrafos son representaciones mediante una escala de colores. Color asignado por un rango dióptrico concreto, donde los colores fríos azules indican córneas planas, es decir, curvaturas de poca potencia. Los colores cálidos rojos implican córneas con curvaturas potentes, son zonas muy incurvadas. Y en rango entre ambos colores describe el gradiente de potencias entre máximos rojo y mínimo azul. Ejemplos de mapas. Mapas axiales o sagitales. En este tipo de mapas la potencia o el radio corneal se mide con relación al centro de la circunferencia. Requiere calcular el centro de la imagen. El problema de estos mapas es que la córnea es casi esférica en los 3 milímetros centrales aproximadamente, de manera que el alejamiento hacia zonas marginales produce un cambio de geometría a esfericidad y habrá un gradiente de radio de curvatura en ese alejamiento. Son mapas precisos y muy sensibles en zonas centrales, pero pierden validez en zonas cada vez más periféricas. Mapas tangenciales. En este tipo de mapas, el radio de curvatura y la potencia se mide localmente respecto a una tangente, en este punto concreto, independientemente del centro del eje de referencia. La sensibilidad en zonas periféricas es extrema, pero sin embargo en zonas centrales pierde eficacia y precisión. Este tipo de mapas son útiles en deformaciones locales de la córnea periférica, como por ejemplo ectasias. Mapas refractivos. Se deriva del mapa axial con el uso de la regla de Zell para calcular el poder de refracción de la córnea, con n igual a 1.3375. En definitiva, la curvatura axial de mayor sensibilidad es en la zona central, la curvatura tangencial de mayor sensibilidad en la zona periférica de la córnea. Otros ejemplos de mapas utilizados son mapa numérico, que representa en forma numérica, mapa de escala normalizado. La escala de colores se ajusta automáticamente al rango de valores presentes. Mapas de escalas ajustables permite seleccionar el paso entre contorno por encima de 1.d. Mapas de superposición. Los discos de Plácido son vistos en la cara anterior de la córnea. Mapa de escala absoluta. La codificación de colores es siempre fija para posibilitar la comparación entre mapas de diferentes pacientes, diferentes ojos de un paciente o diferentes topografías del mismo paciente. Hay que realizar el cuestionario 6, que son estas 13 preguntas, después hacer la actividad 5, que es ver este video y contestar estas preguntas, y una vez que se termine el cuestionario de la actividad se debe de guardar en formato PDF y subirlo a la plataforma de Brightspace para tener su evaluación.